Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿usted cómo está? Buenos días. Días, profe. Buenos días. Me alegra que se encuentren bien. Yo también estoy bien. Gracias a Dios, gracias por preguntar. Aunque Bueno, sí les voy a pedir el día de hoy un poquitico de paciencia porque tengo un poquito como de tos. Entonces voy a estar de pronto haciendo una que otra pausa para hidratar. Cuéntame si. ay, qué pena. Es respecto al tema de las notas en mares. Pues todavía no, pues a mí no me parece ninguna. Entonces no sé cómo voy. Era para saber cómo o Sí, cuándo se no las he subiría. subido todavía, pero las notas que ustedes tienen ya ahí en el cuestionario, en Moodle, esas son sus notas, porque ya están todas revisadas. Solamente que no las he subido pues como a mares, pero esa es la nota que les corresponde. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ujú. Con gusto. Bueno, entonces yo creo que podemos ir a empezar. Mm, hemos estado mirando lo que son los estimadores, ¿cierto? Nos hemos estado como enfocando en lo que son los estimadores. Nos importaba darle una estimación a un parámetro en particular. Y vimos que podíamos hacerlo de dos formas. Podíamos dar una estimación puntual, un solo valor, o podríamos dar un rango de valores donde estuviera con una confianza, con una seguridad metido ese valor del parámetro, ¿cierto? Y ahí estaban nuestros estimadores por intervalos. Algunas veces, o más bien frecuentemente, el interés no está tanto en saber cuánto es exactamente el valor real de un parámetro, sino ir un poquito más allá. O sea, utilizar esa información para poder tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si se estuviera midiendo los diámetros de algún elemento, por ejemplo, de un tubo de PVC. Se interesa mirar el diámetro promedio. Entonces, ¿cuál será el diámetro promedio real? Supongamos que es 3, o bueno, digamos 6 centímetros, por decir algo. Sin embargo, es mucho más interesante decir, bueno, ¿será que ese diámetro promedio supera un límite determinado? Ese tipo de preguntas son buenas como para mirar la gestión de la calidad, de que realmente lo que se está produciendo no sobrepase un límite permitido. Entonces podrían decir, bueno, a mí me interesa más bien mirar, ¿será que ese diámetro promedio del tubo PVC excede los 6,5 centímetros o no los excede? ¿Sí? Asimismo, podríamos preguntarnos, si estuviéramos mirando la proporción de efectos en algún lote, entonces no quisiéramos saber exactamente, o más que saber, mejor, más que saber exactamente cuánto es la proporción verdadera de los defectos, que supongamos que podríamos estimar 0,7. Es más, ir más allá para tomar una decisión podría ser, bueno, ¿será que esa proporción de defectos real es menor que 0,4, por ejemplo? ¿Será que es menor o será que es mayor? Entonces, todo este tipo de afirmaciones o este tipo como de conjeturas es a lo que nosotros vamos a llamar hipótesis. Se pueden dar distintas afirmaciones o distintas hipótesis de los parámetros y eso nos va pues con el fin de poder tomar una decisión. Al proceso que se hace para
decidir si esa proposición, si esa hipótesis es verdadera o no. Esa es lo que se le va a conocer como prueba de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis son como lo más usado en términos de lo que es la inferencia. Entonces, muchos problemas de la ingeniería, ciencia y administración requieren que se tome una decisión entre aceptar o rechazar una proposición sobre algún parámetro. Esa proposición recibe el nombre de hipótesis y el procedimiento de toma de decisión sobre la hipótesis se conoce como prueba de hipótesis. Y es uno de los aspectos más útiles de la inferencia estadística. Bueno, al momento de plantear las hipótesis podría pasar dos cosas: que la hipótesis que se plantea sea verdadera o que la hipótesis que se plantea sea falsa. Entonces solamente van a haber dos posibles hipótesis a plantear, que son antagónicas, que son como contrarias. La primera se le conoce como hipótesis nula y se le representa como una H sub cero. H sub cero es aquella hipótesis que se presume como cierta. La afirmación que se ponga ahí, vamos a suponer que esa es la verdad hasta que se demuestre lo contrario. Y H sub uno va a ser la contraria a H sub cero. Entonces, si en H sub cero está una proposición que consideramos cierta, en H sub uno estaría como el contrario o el complemento, que es la que consideramos falsa. Entonces, por ejemplo, si si se supone que es cierto que el promedio del diámetro de esos tubos PVC es mayor o igual a 6,5, la otra hipótesis sería lo contrario, que sea ese promedio menor que 6,5. O si se asume como verdadera que la proporción de defectos en ese lote es menor o igual a 0,4, la otra hipótesis iría en términos contrarios. Entonces sería que la proporción sea mayor que 0,4. Bueno, para entender un poco mejor cómo cómo funcionan estas pruebas de hipótesis, vamos a compararlo con un proceso judicial. En ese proceso hay que decidir si el acusado es inocente o culpable. Entonces H sub 0 va a ser las veces de decir que el acusado es inocente y H sub 1 que el acusado es culpable. ¿Qué se quiere hacer en ese proceso judicial? Reunir la suficiente información para poder culpabilizar a la persona, ¿cierto? Mm, digamos que ante la ley hay como la presunción de inocencia, que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en los procesos judiciales se quiere demostrar lo contrario. Se trata de demostrar que la persona es culpable. A veces se logra demostrar, otras veces no se logra demostrar. Entonces, asimismo, van a ser nuestras pruebas de hipótesis en H sub 0 y en H sub 1. En H sub 0, por eso siempre lo consideramos como verdadero, hasta que se demuestre lo contrario. O sea que nosotros nos las vamos a pasar, es como recolectando datos para tratar de demostrar que H sub 0 no es verdadero, ¿cierto? Que no es inocente, sino que más bien la verdad es lo que está en H sub 1. O sea, como quien dice, es culpable. Por eso hay más seguridad cuando se rechaza la hipótesis que cuando no se rechaza. Porque hay más seguridad cuando se culpabiliza a la persona que cuando se deja inocente. Porque en un inicio se supone como inocente, pero no se sabe si en realidad sí es inocente o en realidad no es inocente. Entonces, asimismo, en la prueba de hipótesis se pone como verdadero
pero en realidad no se sabe, no se sabe. Sin embargo, si se recolecta suficiente información para culpabilizarlo, ya hay como un sustento ahí para decir que esa persona es culpable. Entonces, asimismo, si rechazamos H sub cero a través de la recolección de datos, ya hay algo que soporta esa decisión, ¿cierto? Como la evidencia de que en realidad no era inocente, en realidad no era verdadero lo que estaba en H sub cero. Por eso es más fuerte la decisión de rechazar H sub cero. Cuando nos quedamos con H sub uno es como más fuerte porque hay una evidencia por detrás que nos está sustentando eso o nos está apoyando eso. Mm. Entonces, H sub cero se rechaza solo si la evidencia muestral apoya esa determinación fuertemente. En otro caso, diremos, no vamos a decir directamente que es cierto lo que está en H sub cero, sino que decimos que la evidencia muestral, los datos, no fueron suficientes para rechazar H sub cero. Entonces nos toca asumirla como verdadera. O sea, no pudimos demostrar que era culpable la persona, nos toca asumir que es inocente, pero queda ahí pues como la duda. Puede ser que sí sea, puede ser que no sea, pero como no pudimos demostrar lo contrario, pues suponemos que es inocente, ¿sí? Entonces, acá también. Bueno, continuando con lo del proceso judicial, podrían pasar dos cosas. La primera es, podríamos decir, la persona inocente decir es culpable, culpabilizar a un inocente. O podríamos decir, la persona que es culpable y el veredicto final sea inocente. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estaríamos cometiendo una injusticia, pues como un error. Porque si la persona es inocente y se declara como inocente, no hay problema. Si la persona es culpable y se declara como culpable, no hay problema. Pero si era inocente y lo declaramos culpable, sí hay un problema. Y si era culpable y lo declaramos inocente, también hay un problema. Entonces, asimismo, en las pruebas de hipótesis hay dos tipos de errores. El primero se le conoce como error tipo uno y es escoger H sub uno cuando en realidad H sub cero era cierta. O sea, el error tipo uno es rechazar H sub cero cuando en realidad no debíamos rechazar. A ese error se le conoce como alfa o significancia que coincide con el que habíamos estado trabajando en los intervalos de confianza. El segundo error tipo 2, la probabilidad de tener un error tipo 2 se dice que es beta y es equivalente a cuando nosotros escogemos H sub cero cuando en realidad H sub uno era cierta. Es decir, no pudimos rechazar cuando en realidad debíamos rechazar, ¿cierto? Y arriba es como lo contrario. Arriba fue que sí se rechazó cuando en realidad no se debía rechazar la hipótesis. Es más grave condenar a un inocente que dejar ir a un culpable. Entonces, asimismo, en nuestras pruebas de hipótesis va a ser más grave el error tipo uno que el error tipo 2, porque escoger H sub uno cuando en realidad H sub cero era cierta es grave porque supuestamente la evidencia nos estaría como apoyando esa información, pero en realidad no era cierta, ¿cierto? Entonces, ese error es más grave. Por eso, usualmente en la teoría se construye con base a ese alfa. Ese error tipo uno que lo va a poner el mismo investigador. El mismo investigador determina cuánto quiere que valga ese alfa. Y es una cosa que va muy de la mano con lo que vimos en prueba de hipótesis, en intervalo de confianza, que teníamos una confianza del 95 nos implicaba un alfa de el 5. Una de 90 nos implicaba un alfa de el 10.
una confianza del 99 nos implicaba un alfa del 1%. Entonces, esos son como los tres valores más usuales de los errores tipo uno que se manejan, al 5%, al 1% y al 10%. Uno quisiera que ese error fuera mínimo para tener la seguridad de que lo que se está diciendo es verdadero, ¿cierto? Nunca va a ser certero, pero uno quisiera reducir ese error al máximo. Decir, escogimos H sub 1 y eso es cierto, lo más cierto posible. Listo, entonces nosotros vamos a estar trabajando con ese error alfa. Pueden haber dentro de las dos hipótesis que existen y que son antagónicas, tres opciones, tres casos. Entonces, recordando aquí un poquito la notación, este teta es cualquier parámetro, ¿cierto? Es la notación que identifica cualquier parámetro. Entonces, estas son las veces de mu, de sigma cuadrado, de p, poblacional. Entonces, el promedio poblacional, la varianza poblacional, la proporción poblacional, puede ser cualquiera. Esa es como la notación general del parámetro. Entonces, puede ser tres cosas. Ah, bueno, antes de eso, todas las pruebas de hipótesis siempre se establecen con respecto al parámetro, nunca con respecto a un estimador, porque el estimador es una función de los datos, o sea, ese ya sabemos cuánto vale exactamente, porque una vez tengamos nuestros datos, lo calculamos y es ese valor, no varía. El estimador es ese, pero en el parámetro sí existe la incertidumbre de cuánto es. Entonces, las pruebas de hipótesis siempre se hacen con respecto al parámetro, nunca con respecto al estimador. Bueno, entonces tenemos tres opciones. La primera es, nuestro parámetro es distinto a algún valor, entonces podríamos decir, retomando como el ejemplo de allá arriba, la proporción de los defectos es distinto al 50%, a 0,5. O podríamos decir, la proporción de esos defectos es mayor a 0,7. O podríamos querer saber si la proporción de los defectos es menor a 0,4. Entonces puede pasar esas tres cosas, que nosotros queramos verificar si el estimador es distinto a algún valor, es mayor a algún valor o es menor a algún valor. Y por tanto, bueno, todo lo que nos interesa siempre lo vamos a poner en H sub 1 por la manera en la que funcionan las pruebas de hipótesis. Como dijimos que si encontramos suficiente información para rechazar H sub 0, con alguna seguridad o con algún error podemos decir que es verdad lo que está en H sub 1. O sea, que nuestros datos afirmen que lo que está en H sub 1 es cierto. Entonces, por eso se pone en H sub 1 lo que queremos. Lo que el investigador quisiera mirar que es cierto, lo va a poner en H sub 1, excepto cuando quiere mirar la igualdad. La igualdad siempre va en H sub 0, nunca en H sub 1. Bueno, eso tiene un nombre. Siempre nos fijamos en H sub 1. Si en H sub 1 está la diferencia, a esa prueba de hipótesis se le llama de dos colas. Si en H sub 1 es que el parámetro sea mayor a algún valor, a esa prueba de hipótesis es de cola superior. Y si el parámetro es menor a algún valor, se dice que esa prueba de hipótesis es de cola inferior. Y en H sub 0 siempre irá pues la antagónica. Entonces, si es distinto, acá tiene que ir la igualdad. Si es mayor, acá tiene que tener menor o igual. Si es menor, acá sería mayor o igual. Sin embargo, como una vez que ya, una vez que ya se tiene como ese concepto interiorizado de que ambas son antagónicas, entonces ya siempre se suele escribir en H sub 0 la igualdad. Es usual que en la literatura encuentren siempre H sub 0 la igualdad. H sub 0 la igualdad, independiente de lo que sea H sub 1. Pero simplemente se pone ya porque se sabe que es la antagónica. Entonces, o sea, técnicamente H sub 0 tendría que ser menor o igual.
Pero como ya sabemos que es la antagónica, entonces basta con que le pongamos la igualdad, porque donde más nos fijamos, donde más nos interesa, es en H sub 1. Y con respecto a ella es que vamos a concluir también. Entonces, por eso es que uno no se desgasta mucho como en H sub 0 poniendo menor igual, mayor igual, sino simplemente ponen todo igual y nos fijamos es en H sub 1. Bueno, y como dijimos, vamos a pasárnoslas tratando de tomar o recolectar suficiente información para poder rechazar H sub 0 y quedarnos con H sub 1. Entonces, una pregunta que puede surgir es, ¿de qué depende que rechacemos H sub 0? ¿O cómo sabemos cuándo rechazar H sub 0? Mm, Entonces, cuando nosotros recolectamos unos datos, esos datos los podemos como usar o usar para rechazar la prueba de hipótesis, la nula, a través de dos cosas. Lo primero es a través de algo que se llama un estadístico de prueba, que es particular para cada caso, entonces ya lo vamos a ir mirando más adelante. Un estadístico de prueba que va a ser un valor que se calcula a través de nuestros datos. Y vamos a tener una región de rechazo establecida con el error tipo 1 que se defina. Entonces nosotros vamos a estar trabajando como con una distribución, vamos a hacer una región de rechazo que se establece con el error y vamos a comparar esa región de rechazo con la que nos da, con el valor que nos arroja nuestros datos a través del estadístico de prueba. Ya cuando lo miremos exacto, lo vamos a entender un poco mejor. Listo, pero la cuestión es que tenemos nuestros datos y hacemos un cálculo, un valor y miramos si cae en la región de rechazo o no. El segundo es algo que se llama el valor P, la segunda forma en la que podríamos rechazar H sub 0. Y también es comparar, pero acá ya vamos a, bueno, el valor P es una probabilidad. Sí, entonces ya es comparar directamente el error tipo 1 que se define, que es el alfa, que también es una probabilidad versus la probabilidad que arrojan nuestros datos. Ese valor P va a ir cambiando o tiene una forma particular de calcularse dependiendo de cómo sean las hipótesis y dependiendo de la distribución con la que trabajemos. Entonces ya también lo vamos a mirar de manera particular a continuación. Bueno, entonces vamos a comenzar con las pruebas de hipótesis para la media, para el parámetro de la media. Tendríamos tres casos, ¿cierto? Siempre H sub 0 y H sub 1. El primer caso es que nuestra media poblacional sea distinto a algún valor, que nuestra media poblacional sea mayor a algún valor y que nuestra media poblacional sea menor que algún valor. Para poder dar el estadístico, bueno, para poder rechazar alguna estas hipótesis, cualquiera que se vaya a realizar, entonces necesitamos construir o si es con el valor P, hallar una probabilidad, ¿cierto? Y si es con el estadístico, hay que construir un estadístico. Si es con la probabilidad, esa probabilidad, ¿cómo hallamos la probabilidad de algo? Necesitamos la distribución de ese algo, ¿cierto? Para poder hallar la probabilidad. Asimismo, en el estadístico necesitamos saber qué distribución tenemos para poderlo determinar. ¿Cómo sabemos la distribución? Entonces, no podemos saber el valor real del parámetro, pero sí el del estimador. Y a través del estimador podemos sacar conclusiones. Entonces vuelve y juega lo que habíamos comentado en los intervalos de confianza.
que es necesitamos el estimador y necesitamos la distribución del estimador. Y eso depende de cómo sean los datos. Entonces, para la media, vuelve y salen los mismos cuatro casos que vimos en el intervalo de confianza, que si los datos no son normales, pero tienen un tamaño de muestra grande, o si los datos sí son normales. Y para cada caso, si se conoce o no se conoce la varianza poblacional. Entonces vamos a entrar a mirar cada uno de los casos y su, cómo sería su valor P, cómo sería esa probabilidad y cómo sería el estadístico de prueba. Bueno, caso número uno. Vamos a tener una muestra que viene de una población no normal, pero tenemos un tamaño de muestra grande y además la varianza poblacional es conocida, es conocido. Entonces, si nosotros diéramos el estimador puntual X barra, ¿sí? Y quisiéramos trabajar con una distribución, sabemos que a través del teorema del límite central, toda esta expresión se distribuye como una normal estándar. Entonces, para el caso número uno, vamos a estar trabajando con una distribución normal estándar y este será el estadístico de prueba. Trabajamos con una distribución normal estándar. Dependiendo de cómo sea nuestra prueba, van a existir distintas regiones de rechazo, que como les comentaba, se determinan teóricamente a través de el error tipo uno que se desee establecer. Entonces, si nosotros vamos a hacer una prueba de dos colas, tenemos H sub 0, mu igual a mu sub 0, H sub 1, mu distinto de mu sub 0. Tenemos una prueba de dos colas y vamos a tener dos regiones de rechazo. Se establece un error tipo uno alfa, pero como tenemos dos regiones de rechazo, entonces ese alfa tiene que repartirse en dos regiones. Como es simétrico, nos toca de alfa medios en cada parte. Entonces nosotros vamos a querer mirar el cuantil superior de esa distribución normal estándar. ¿Qué valor de z me deja a derecha una probabilidad de alfa medios? Y por simetría, el otro sería menos z de alfa medios. Esas dos son las regiones de rechazo o zonas de rechazo. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Entonces vamos a mirar si nuestro estadístico de prueba, si el valor que calculemos ahí con nuestros datos cae o no cae en la región de rechazo. Si cae por acá o si cae por acá. Eso de forma resumida quiere decir si el valor absoluto de nuestro estadístico de prueba es mayor que el, el z que nosotros ponemos teórico. En este caso es z de alfa medios. Si la prueba es de cola superior, entonces vamos a tener solamente una región de rechazo. Escogemos un error tipo uno y como solo hay una sola región de rechazo, entonces todo el alfa iría ahí. Y eso de ahí es un valor en z que nos deje a derecha un valor de alfa. Entonces es ese cuantil superior de alfa. Y nuevamente lo que haríamos es comparar. Mirar si con nuestros datos, al hacer este cálculo de este estadístico de prueba, cae o no cae en la región de rechazo. Si cae, rechazamos H sub 0 y si no, no tenemos suficiente información para rechazar. Entonces aquí H sub 1 es que mu sea mayor que mu sub 0.
Bueno, y por último, tenemos la prueba de hipótesis de cola inferior, donde mu es menor a mu sub 0. Ahí tenemos solamente una región de rechazo y construimos un punto crítico, un valor crítico a través, desde donde se comienza la región de rechazo. Y es ese z teórico. Nuevamente, como lo hacemos con el error tipo 1, solo tenemos una región. Tendríamos un z de alfa, pero negativo, porque es de cola inferior. ¿Listo? Y nuevamente, entonces lo que habría que mirar es si calculando ese z sub c con nuestros datos cae o no cae en esa región de rechazo. Bueno, vamos a mirar todos los casos, los primeros tres casos, y después ya hacemos los ejemplos. El segundo caso es si nuestros datos provienen de una población no normal con un tamaño de muestra grande, pero en este caso la varianza poblacional es desconocida. Entonces, el teorema del límite central nos decía que si no conocíamos la varianza poblacional, podíamos reemplazarla por la varianza muestral. Entonces, nuestro estadístico de prueba va a ser el mismo anterior, solamente que vamos a estar trabajando con la desviación estándar muestral. Esta expresión de aquí se distribuye como una normal estándar. Entonces, nuevamente estamos trabajando con una distribución en Z. Y vuelve y juega esto mismo. Si es una prueba de dos colas, entonces tenemos dos regiones de rechazo. Como es en una normal, entonces por eso es que tenemos los cuantiles superiores e inferiores de la normal. Si es una prueba de cola superior, una sola región de rechazo hacia la derecha. O sea, rechazamos si nuestro z calculado es mayor que nuestro z de alfa. Si es de cola inferior, entonces rechazamos si nuestro z calculado es menor que menos z de alfa. Entonces, en realidad aquí para rechazar la hipótesis, lo más importante es mirar en qué caso estamos para saber qué distribución sigue y para determinar cómo calculamos el estadístico de prueba. Porque de resto, los criterios de rechazo son los mismos para dos colas, para cola superior o para cola inferior. En un tercer caso, vamos a tener entonces una muestra que viene de una población normal. Entonces acá ya tenemos algo distinto. Esta sí proviene de una población normal. Tenemos cualquier tamaño de muestra y conocemos la varianza poblacional. Entonces, en este caso, el estadístico de prueba va a estar dado por x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre la raíz de n. Esta expresión sabemos que se distribuye como una normal estándar. Entonces, nuevamente estaríamos trabajando con una distribución normal. Y si es una prueba de dos colas, igual. Entonces, tenemos dos regiones de rechazo. Si es de cola superior, una sola región de rechazo. Y si es de cola inferior, una sola región de rechazo hacia la izquierda. Son exactamente los mismos criterios. Lo único que cambia es el estadístico de prueba. Bueno, si quisiéramos hacerlo con respecto al valor P, para cualquiera de los tres casos, caso uno y caso 2 o caso 3, como trabajamos con una distribución normal, entonces el valor P se puede calcular de la misma manera en los tres, porque el valor P es una probabilidad. Entonces va a ser la probabilidad en una distribución normal. Donde sí cambia es dependiendo de la prueba que estemos realizando. Si es una prueba de dos colas, donde en H1 tenemos la diferencia,
Entonces, el valor P, esa probabilidad se va a calcular como dos veces uno menos la acumulada en el valor absoluto de ese Z calculado. Si es una prueba de cola superior, donde mu es mayor a mu sub cero, ese valor P se calcula como uno menos la acumulada hasta el estadístico de prueba correspondiente para cada caso. Y si es de cola inferior, mu menor que mu sub cero, entonces simplemente se calcula como la probabilidad acumulada hasta el estadístico Z sub cero. ¿Cómo, cuál es cuál es, cómo sabemos si rechazamos o no rechazamos? ¿Cuál es el criterio? Entonces, rechazamos H sub cero siempre que el valor P sea menor que alfa, independiente de que de dos colas, cola superior o cola inferior. Esto es siempre válido. Rechazamos H sub cero siempre que el valor P, esto que calculamos, sea menor que el alfa, que es el error tipo uno que el investigador fija o pone de antemano. Bueno, entonces vamos a entrar con los ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo, pero regálenme un segundito, por favor. Listo, gracias. Bueno, entonces tenemos que en un proceso manufacturero usado por una fábrica durante los últimos años, da una producción media de 100 unidades por hora con una desviación estándar de 8 unidades. Se acaba de introducir en el mercado una nueva máquina para manufacturar el mismo producto. Aunque es mucho más cara, si la media de la producción de esta máquina es de más de 150 unidades por hora, su adopción dará bastantes beneficios. Para decidir si se debería comprar la nueva máquina, a la gerencia se le suministra una de estas máquinas. Se realiza un experimento durante 35 horas, donde se halló un promedio de 160 unidades por hora y el fabricante afirma que la desviación estándar del proceso se va a mantener. ¿Qué decisión se debe tomar? Asumiendo un nivel de confianza del 99%. Listo, entonces para desarrollar la prueba de hipótesis podemos seguir algunos pasos. Entonces, lo primero sería determinar qué queremos, em, qué es lo que se afirma, con qué queremos quedarnos o qué queremos aceptar o qué queremos como rechazar, ¿cierto? O sea, cuáles son las afirmaciones que queremos hacer, cuáles serían nuestras hipótesis. Ese sería como nuestro primer paso, establecer las hipótesis. Entonces, acá nos están diciendo que hay dos tipos de máquina y que hay una máquina nueva que se quiere introducir en el mercado. Entonces, el interés está como en esa máquina nueva. Nos dicen que aunque es mucho más cara, si la media de la producción de esa máquina es de más de 150 unidades por hora, su adopción dará bastantes beneficios. O sea, si se logra comprobar que la media de la producción es mayor a 150,
ellos se quedarían con esa máquina nueva. Escogerían comprar estas máquinas nuevas. Una palabrita clave acá es que nos dicen la media de la producción, ¿cierto? No nos dicen como la variabilidad de la producción, ni la proporción de la producción. No, es la media. O sea que vamos a hacer una prueba de hipótesis con respecto a la media. Como lo que nos interesa saber, ¿cierto? La decisión se va a tomar si en el caso en el que ese promedio de producción sea mayor a 150, entonces eso lo vamos a poner en H sub 1. Diríamos la media de la producción es mayor a 150. Y en H sub 0 iría la antagónica o simplemente mu igual a 150. Listo, entonces vamos a estar realizando una prueba de hipótesis de cola superior. Lo segundo que tenemos que hacer es establecer el error con el que vamos a trabajar. Nos dicen que queremos tomar un nivel de confianza del 99%, o sea, uno menos alfa, 100% es igual al 99%, o sea, uno menos alfa es igual a 0,99. Entonces alfa es igual a 0,01. Listo, escogemos el error tipo 1. Nuestro tercer paso es definir nuestro estadístico de prueba. Para hallar el estadístico de prueba, necesitamos saber cómo son nuestros datos y con qué distribución vamos a trabajar, en qué caso estamos. Entonces nos hacemos las tres preguntas de siempre. La primera es, ¿cómo es la distribución de nuestros datos? ¿Será que son normales? ¿Hay normalidad en los datos? Entonces aquí nunca nos hicieron referencia a que esa producción, las unidades, aquel número de unidades producidas, este, mm, pues siguiera como alguna distribución, ¿cierto? No nos dicen nada. Entonces, por eso vamos a suponer que no siguen una distribución normal. En realidad, ahí es como la cantidad producida por cada unidad. Esa, la segunda, ¿cómo es el tamaño de muestra? N es mayor a 30. Por acá nos dicen que se hizo un experimento durante 35 horas. Entonces, sí, es mayor a 30. Ellos miran las unidades por hora, entonces cada hora sería como un ensayo. Y la tercera es mirar la varianza poblacional. ¿Será que conocemos la varianza poblacional? En este caso nos dicen por acá, últimos años, producción medio con una desviación estándar de 8 unidades.
en los últimos años. Y el fabricante afirmó que la desviación estándar se iba a mantener. O sea, si conocemos, esta la tomamos como es de la experiencia, no es muestral, sino que la tomamos como poblacional. Si la conocemos. Entonces, con esta información, nos ubicamos en el caso número uno. El caso número uno trabaja con una distribución normal y tiene como estadístico de prueba, tiene como estadístico de prueba x barra menos b sub cero sobre sigma sobre la raíz de n. ¿Quién es x barra? Nos dicen que tuvo un promedio en esas 35 horas de 160 unidades por hora, menos ese mu sub cero es el que se toma como verdadero, es decir, es el que está en h sub cero y es 150. Sigma es 8 sobre y se consideraron 35 horas. Pongamos de pronto aquí n igual a 35 mayor a 30. Listo, entonces tendríamos que ir calculando a ver cuánto nos da ese valor. Eso nos va a dar 7,395 aproximadamente. Listo. Como ya sabemos que estamos en el caso uno, sabemos que vamos a estar trabajando con una distribución normal estándar. Es una prueba de hipótesis de cola superior. O sea, solamente tendríamos una región de rechazo dada por un zeta de alfa. ¿Quién es ese zeta de alfa? Ese zeta de alfa es el cuantil superior que nos deja a derecha una probabilidad del 1% y ese lo podemos hallar en él. Y es igual a 2,33 aproximadamente. Listo, ¿qué tendríamos que hacer? Comparar, mirar si el estadístico de prueba cae o no cae en la región de rechazo. Caería como por acá. Entonces es el quinto paso, es el criterio de rechazo.
En este caso rechazaríamos si z de alfa, si c es mayor que z de alfa. En este caso sí se cumple. Entonces rechazamos h sub cero y concluimos, rechazamos h sub cero y concluimos lo que está en h sub 1. Entonces concluimos que esa producción media sí supera las 150 unidades por hora. Listo. Esto lo hicimos a través del estadístico de prueba, pero también podríamos hacerlo con el valor P. Listo. Entonces, para el valor P, ya sabemos que estamos en el caso de cola superior y que la distribución es normal. Entonces, cuando es de cola superior y la distribución es normal, el valor P vale 1 menos la acumulada en, hasta el estadístico de prueba. En el estadístico de prueba, Z sub C. Y eso nos dio 0,395. Y eso lo podemos calcular en R. La probabilidad de una normal hasta 7,395. Eso da 1. Entonces el valor P nos dio 0. ¿Qué hay que hacer? Compararlo con respecto al error tipo 1, que es 0,01. En este caso, sí se cumple. El valor P es menor que alfa. Y concluiríamos esto mismo. Rechazamos H sub 0. Luego la producción media supera las 150 unidades por hora. Bueno, cuéntenme si tienen preguntas, comentarios. No, profe, de momento no. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Pero regálenme otro segundito.
Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a pensar ahora en la duración promedio de las llantas de un fabricante. Según la experiencia, es de 46.050 kilómetros. Se desea probar si el promedio poblacional ha cambiado. Para ello, se toma una muestra aleatoria de 60 llantas, con las cuales se realiza un experimento y se obtiene una duración promedio de 45.050 kilómetros y una desviación estándar de 3.070 kilómetros. ¿Ha cambiado o no ha cambiado el promedio poblacional? Listo, entonces podríamos sacar los datos que nos dan. Nuestro interés es, ¿ha cambiado o no ha cambiado el promedio poblacional, cierto? Entonces, hay esas palabritas, pues como muy claves, el promedio, entonces ya sabemos que vamos a hacer una prueba de hipótesis con respecto a la media. Y nos dicen que se toma una muestra aleatoria de 60 llantas, de las cuales se obtiene una duración promedio de esto y una desviación estándar de esto. Listo, entonces, cada dato que se recolecta es la duración de la llanta. Es la duración de la llanta. Se recolectaron 60 duraciones de 60 llantas. Aquí vamos a cambiar esto acá. Este es 60. Entonces, para esas 60 llantas se obtuvo este promedio con esta desviación estándar. Listo. Ahora, ya vimos que queremos hacer la prueba de hipótesis para la media. Pero, ¿qué es lo que queremos mirar? Acá nos dicen, ¿ha cambiado o no ha cambiado ese promedio? Entonces, nosotros diríamos, H sub 0 es no ha cambiado. Y H sub 1 es ha cambiado la duración promedio de la llanta. Este es nuestro interés. Y ya nosotros lo pasaríamos a la notación que venimos trabajando. Entonces diríamos mu distinto de, y acá nos dice que según la experiencia, esa duración promedio ha sido de 46.050. Entonces, si ha cambiado de esos 46.050 o si es igual. Entonces, ahí tenemos una prueba de hipótesis para bilateral o de dos colas o de dos colas. ¿Listo? Bueno, segundo paso, determinar el error tipo uno. Aquí vamos a hacer lo mismo que hacíamos en los intervalos de confianza. Cuando no nos decían con qué confianza, entonces tomábamos 95. Acá cuando no nos digan con cuánta significancia o cuál sea el error tipo uno, entonces tomamos al 5%, alfa igual a 0,05. Tercer paso, encontrar el valor crítico. Y para eso necesitamos mirar qué datos tenemos y en qué caso estamos. Hacemos las mismas tres preguntas. ¿Tenemos normalidad? Aquí no nos dicen en ningún momento que esa duración de las llantas se distribuye de manera normal, nada. Entonces, suponemos que no. Tenemos, ¿cómo es el tamaño de muestra? ¿Es grande o es pequeño? Estamos trabajando con 60 llantas, eso es mayor que 30, entonces sí es grande. Y las varianzas poblacionales las conocemos, en ningún momento nos las mencionan, entonces no las conocemos. Ya con esta información, podemos concluir que estamos en el caso número 2. Cuando no hay normalidad, tenemos población o muestra, tamaño de muestra grande y las varianzas poblacionales no son conocidas. En ese caso número 2, el estadístico de prueba, em, el crítico, el teórico, viene dado por
zeta de alfa medios. ¿Por qué zeta de alfa medios? Porque es una prueba de hipótesis bilateral. Entonces ese alfa hay que repartirlo en dos. Vamos a tener dos regiones de rechazo, una derecha, otra izquierda. Por acá zeta de alfa medios, por acá menos zeta de alfa medios. Calculando ese valor, alfa es 0,05, alfa medio sería 0,025. Eso es 1,96. Entonces, ese cuantil superior lo podríamos hallar en R como Q0 de 0,05, perdón, 0,025, 1,96. Listo. Nuestro siguiente paso es hallar nuestro Z calculado y para el caso número 2, entonces viene dado por esta expresión, x barra menos mu sub 0 sobre s sobre la raíz de n. Este promedio muestral, 45.050. Este mu sub 0 es el verdadero, el que se toma como verdadero, por tanto es lo que pongamos en h sub 0. Este de aquí es mu sub 0, 46.050. Eso divido la desviación estándar, 3070, divido las 60 llantas que se tomaron. Haciendo el cálculo, eso es aproximadamente menos 2,52. Y ya nos queda comparar. ¿Será que ese menos 2,52 sí cae en la región de rechazo? Sí cae. Entonces la regla de decisiones rechazamos h sub 0 cuando el valor absoluto de ZC sea mayor a Z de alfa medios. Eso nos da 2,52 mayor que 1,96. Efectivamente, se cumple. Entonces rechazamos h sub 0 y concluimos, rechazamos h sub 0, entonces nos quedamos con lo que esté en h sub 1, es decir, si ha cambiado el promedio poblacional. Luego ha cambiado la duración promedio de las llantas. Em, Esto de aquí es como visualmente cómo se puede resolver la prueba de hipótesis, ¿cierto? O sea, si ya es como de preferencia. Si ustedes lo hacen con el dibujito, pues no hay problema, ¿cierto? Pero hay quien prefiere hacerlo de una vez como sin necesidad de hacer el dibujito, sino simplemente que se cumpla esta regla. También se puede hacer. Ya es como a ustedes les guste más. Bueno, y si quisiéramos rechazar con el valor P, entonces, ya vimos que estamos en una distribución normal estándar. Estamos en el caso número 2, entonces la distribución es de una normal estándar. Es una prueba de hipótesis de dos colas, por tanto, el valor P viene definido como dos veces uno menos la acumulada hasta el valor absoluto del z calculado de nuestros datos. Eso es 2 por uno menos la acumulada hasta 2,52. La acumulada hasta ese valor es 0,99413. Todo eso desarrollado nos va a dar 0,012. ¿Qué hay que hacer? Comparar el valor P con el error tipo 1 y mirar si el valor P es menor que alfa. Si lo es, entonces rechazamos a Y sub 0 y concluimos lo mismo anterior. Luego ha cambiado la duración promedio de las llantas.
Bueno, preguntas, comentarios. Profe, siempre va a ser necesario hacer la validación del valor P. O sea, tenemos que hacer también las dos. No, con una es suficiente. Ujú. Si lo hacen con el estadístico de prueba, ya no es necesario hacerlo con el valor P. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Con gusto. Es con el que ustedes prefieran. Pero es bueno recordar siempre este criterio, es bueno recordarlo, porque ya cuando uno lo hace como con ayuda del software, en los softwares estadísticos, en los paquetes, le arroja a uno por lo general el valor P y es como lo más fácil de comparar. Entonces, es bueno recordar siempre este criterio porque ya cuando uno vaya pues como al software, simplemente aplica esto, compara cuánto le arroja el valor P versus el alfa. Entonces, este criterio sí es bueno que sí se lo aprendan porque sí se usa, ¿cierto? Como con los software. Es como el más usual. Listo, profe. Listo, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, entonces vamos a mirar el caso número 4. Este es como el caso más distinto que tenemos. Tenemos una muestra que viene de una población normal, con un tamaño de muestra pequeño y la varianza poblacional es desconocida. Con estos datos ya no podemos conseguir una distribución normal, sino que conseguimos una distribución T de Student, donde el estadístico de prueba vendría dado por x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre la raíz de n. Y eso se distribuye como una T de Student con n menos 1 grados de libertad. Entonces acá va a haber un cambio en términos de la distribución. Entonces ahora vamos a decir, bueno, ya no es una distribución Z, sino es una distribución T. Si es una prueba de dos colas, tenemos dos regiones de rechazo. Pero ahora de una distribución T. El alfa debe partirse en dos. Entonces, alfa medios acá. Esa distribución T también es simétrica. Entonces vamos a tener el cuantil superior de una distribución T de Student con n menos un grado de libertad que nos deja alfa medios a derecha. Y por simetría, acá nos dejaría ese mismo valor, pero negativo. Esa es la región de rechazo. ¿Qué vamos a mirar si este estadístico de prueba cae o no en esa región? Si es de cola superior, entonces solamente tenemos una región de rechazo. Y tendríamos todo el alfa en esta región. Entonces, eso es una T, el cuantil superior de una T que nos deja derecha alfa con n-1 grados de libertad. Rechazamos si nuestro T calculado excede este T de alfa. Y por último, si es de cola inferior, entonces tendríamos una sola región de rechazo hacia la izquierda, todo el alfa va ahí, entonces menos T de alfa con n-1 grados de libertad. Esta sería nuestra región de rechazo. Nuevamente miramos si el T calculado cae más hacia la izquierda de ese valor. Rechazamos, de lo contrario, no tenemos suficiente información para rechazar. Como ahora estamos trabajando ya con una distribución T, entonces la probabilidad, el valor P que es una probabilidad, pues ya va a ser en términos de esta distribución. Nos quedaría, si es una prueba de dos colas, donde μ es distinto a μ sub 0, esa probabilidad viene dado por dos veces la probabilidad de que en
la probabilidad de que T sea mayor que el valor absoluto de nuestro estadístico de prueba. Si es de cola superior, mu mayor a mu sub cero, entonces es el valor P es la probabilidad de que T sea mayor que este estadístico de prueba. Y si es una prueba de cola inferior, mu menor que mu sub cero, el valor P es la probabilidad acumulada hasta ese estadístico de prueba. O sea, técnicamente lo que nosotros hacemos es como cambiar, ¿cierto? Una vez que uno tiene el estadístico de prueba, entonces es mirar cuál es la probabilidad que deja ese estadístico de prueba para poder compararla con la probabilidad del error tipo 1, que es alfa. El criterio sigue siendo el mismo, siempre es el mismo. Rechazamos h sub cero si el valor p es menor que alfa. Entonces vamos con un ejemplo. Tenemos que el Instituto Edison publica cifras del consumo anual de energía en kilowatt hora que gastan varios electrodomésticos. Se afirma que una aspiradora, por ejemplo, gasta en promedio, vamos acá como subrayando daticos, 46 kilowatts hora al año. Se realizó un estudio con una muestra aleatoria de 25 hogares, cuyas aspiradoras gastan en promedio 42 kilowatts hora al año, con una desviación estándar de 13,9 kilowatts hora. Si la población de consumo es normal, que puede afirmar con una significancia del 5%, se puede afirmar con una significancia del 5% que las aspiradoras gastan en promedio mm, menos de 46 kilowatts hora. Listo, entonces aquí nuevamente como importante las palabritas. Queremos mirar, queremos comprobar esto, que si se gasta en promedio, entonces con esta palabrita ya sabemos que es una prueba de hipótesis de la media y queremos mirar si es de menos de 46 kilowatts. Entonces, esto que tenemos acá, como es lo que queremos mirar, lo vamos a poner en H sub 1. Entonces será la cantidad de energía promedio que gasta una aspiradora al año es menor a 46. Y H sub 0 sería la antagónica. Esto en lenguaje estadístico, entonces lo dejaríamos como mu, el promedio, menor a 46. Y en H sub 0, la igualdad, ¿cierto? Acá tenemos pues el resumen de todos los datos. Cada dato es la cantidad de energía que gastan las aspiradoras. Se tomaron 25 aspiradoras con el promedio de esas 25, 42 kilowatts, desviación estándar 13,9. Y acá nos dicen que al 5%, entonces alfa, el error tipo 1 va a ser 0,05. Listo. Entonces, paso número 2, determinar el error tipo 1 al 5%. Paso número 3, encontrar nuestro valor crítico teórico. Para eso necesitamos ver con qué distribución vamos a trabajar, en qué caso estamos. Nos hacemos las tres preguntas de siempre. ¿Tenemos normalidad? En este caso acá nos decían, la población del consumo es normal. Entonces, sí tenemos normalidad. El tamaño de la muestra es grande. Estamos trabajando con 25 aspiradoras, entonces no. Conocemos las varianzas poblacionales. En ningún momento nos hicieron referencia a ellas, entonces no las conocemos. Ya con esto, entonces sí hay normalidad, pero tamaño de muestra pequeño y no conocemos las varianzas poblacionales. Eso es el caso número 4. Para el caso número 4 usamos una distribución T de Student. Entonces el estadístico de prueba va a ser una T. Estamos trabajando con una prueba de hipótesis de cola inferior. O sea, solamente vamos a tener una región de rechazo. Eso es una T.
con un alfa del 0,05. Los grados de libertad es el tamaño de la muestra, 25 aspiradoras menos uno nos queda 24. Este valor lo podemos hallar en R. Es el cuantil, es el cuantil inferior. Entonces, el cuantil QT, que nos deje una probabilidad de 0,05 con 24 grados de libertad. Y como es el inferior, entonces podemos dejarlo así. Eso es menos 1,71. O si lo queremos superior, entonces es el positivo. Listo. Ahora, siguiente paso, hallar nuestro T calculado, nuestro estadístico de prueba. Como es el caso 4, viene dado por esta expresión. X barra es 42, mu sub 0 es lo que planteemos en H sub 0, que es 46. Reemplazamos la desviación estándar, 25 aspiradoras, realizamos el cálculo. Eso es aproximadamente menos 1,44. Y ya nos queda comparar, a ver si sí cae o no cae. En ese caso no cae, entonces no vamos a tener suficiente información para poder rechazar H sub 0. El siguiente paso, entonces, es la regla de decisión. Rechazamos H sub 0 si nuestro T calculado es menor que menos T de alfa con n menos 1 grados de libertad. En este caso no se cumplió. Menos 1,44 no es menor que menos 1,71. No podemos rechazar H sub 0. ¿Qué concluimos? No tenemos suficiente información para afirmar que las aspiradoras gastan en promedio menos de 46 kilowatt hora. Entonces acuérdense que usualmente en la conclusión, no decimos que sea cierto lo de H sub 0, sino que no podemos afirmar lo que hay en H sub 1. No tenemos suficiente información. ¿Cómo nos quedaría el valor P? Como es una prueba de cola inferior y estamos en el caso 4 con una T-student, el valor P va a ser la probabilidad en una T-student con 24 grados de libertad. Mirar la probabilidad acumulada hasta menos 1,44. Eso lo podemos hacer aquí en RCOMP PT, la probabilidad en una distribución T que nos deje acumulada menos 1,44 con 24 grados de libertad. Y ahí nos da 0,081 aproximadamente. El criterio, comparar el valor P con el error tipo 1. En este caso no es menor, ¿sí? El valor P no es menor que alfa, entonces no podemos rechazar H sub 0. Y concluimos nuevamente que no tenemos suficiente información para afirmar que las aspiradoras gastan en promedio menos de 46 kilowatt hora. Listo, preguntas, comentarios. Por mi parte no, profe, todo claro. Muchas gracias por responder. Bueno, entonces acá les dejo como un pequeño resumen de los estadísticos de prueba para cada caso. Bueno, y vamos a pasar a mirar las pruebas de hipótesis para la proporción. Tendríamos tres posibles afirmaciones. Que la proporción sea distinta a algún valor,
que la proporción sea mayor a algún valor o que la proporción sea menor a algún valor, siendo en H sub 0 la antagónica. Bueno, para la prueba de hipótesis de la proporción necesitamos una variable aleatoria X que se distribuya binomial de parámetro NP. Muy importante que N sea grande. El tamaño de muestra tiene que ser grande para que se cumpla el teorema del límite central. Para poder establecer el estadístico de prueba necesitamos que N sea grande. Entonces, con N grande, el estadístico de prueba es, ya lo conocíamos, es tomar la variable aleatoria, quitarle la media cuando es binomial y dividirlo entre la desviación estándar. Eso se distribuye como una normal, 0. Y como ya sabemos que estamos ubicados en una distribución normal, entonces vamos a obtener exactamente lo mismo que para el caso 1, 2 y 3 de la prueba de hipótesis para la media. Es exactamente lo mismo. Entonces ya nos ubicamos en una distribución normal. Si es una prueba de dos colas, entonces tenemos dos regiones de rechazo, zeta de alfa medios y menos zeta de alfa medios. Alexa, cuéntanos. Pues tanto en el estadístico de prueba, tanto el caso uno y el caso 3 son iguales, ¿cierto? Pues la fórmula, Sí, ujú. ¿sí? Ah, Por listo. razones distintas, pero son las muy bien, sí. Ujú. Listo, entonces, listo, entonces tenemos exactamente el mismo criterio. Si es de cola superior, entonces también estamos en una normal estándar. Todo el alfa va para una sola parte. Rechazamos si el estadístico es mayor que ese zeta de alfa. Si es de cola inferior, entonces solamente también tenemos una sola región de rechazo. Rechazamos si nuestro estadístico ZC es menor que ese menos zeta de A. Son los mismos casos. Como estamos en una distribución normal, entonces el valor P también es exactamente lo mismo. Va a ser la probabilidad en esos valores de Z. Entonces, este valor P de la proporción y, y también los estadísticos, bueno, los estadísticos no, solamente los estadísticos no, pero la probabilidad y las regiones de rechazo son la misma que las que hablábamos ahora en pruebas de hipótesis para la media, caso 1, 2 y 3. Entonces, el valor P nos queda. Si es prueba de dos colas, es dos veces uno menos la acumulada hasta el valor absoluto de ZC. Si es una prueba de cola superior, mu mayor a mu sub 0, entonces es uno menos la acumulada hasta Z sub 0, hasta el estadístico de prueba. Y si es una prueba de cola inferior, entonces es la acumulada hasta el estadístico de prueba. Criterio de rechazo, el mismo. Rechazamos solamente si el valor P para cualquiera de estos tres, según el caso, es menor que el error tipo U. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Nos dicen que en una gran ciudad, bueno, vayan leyéndolo ahí, regálenme un segundo. Listo, gracias. Entonces, tenemos que en una gran ciudad se quiere saber si los jóvenes de 12 a 19 años tienen problemas de sobrepeso en la misma proporción que los jóvenes a nivel nacional en el mismo rango etario. De los datos nacionales se sabe que el 35% de los jóvenes de esas ciudades tienen sobrepeso u obesidad. Se ha tomado una muestra de 300 jóvenes en ese rango de edad y 90 de ellos tienen sobrepeso, que se puede concluir con un 93% de confianza.
Listo. Entonces acá nos están hablando de que se quiere saber si los jóvenes en ese rango etario tienen problemas de sobrepeso. Listo. Pero entonces acá la palabrita clave es en la misma proporción, ¿cierto? Entonces no estamos comparando como el promedio del peso de las personas, sino la proporción. Entonces vamos a hacer una prueba de hipótesis con respecto a la proporción. ¿Cuáles son los datos que recolectamos? Es a cada persona se le va pues a preguntar si tiene o no tiene sobrepeso, o pues se va a llenar como la planilla si tiene o no tiene sobrepeso. Entonces, X va a ser el número de jóvenes de 12 a 19 años que tienen sobrepeso. X es binomial, es un conteo de éxitos donde el éxito acá es el sobrepeso. Que una persona tenga sobrepeso es independiente que la otra la tenga. Entonces, efectivamente, esa variable se distribuye binomial. Lo siguiente que hay que confirmar para poder hacer la prueba es que se trabaje con un tamaño de muestra grande. Nos dicen por acá, se tomó una muestra de 300 jóvenes y 90 tienen sobrepeso. Entonces, n igual a 300 es grande. Queremos mirar si tienen la misma proporción de obesidad. Entonces, el interés es que sí es la misma, ¿sí? Pero entonces les comentaba yo que cuando es la igualdad, tiene que ir sí o sí en H sub C, no puede ir en H sub 1. Entonces, H sub 0 nos quedaría. La proporción de jóvenes con sobrepeso es igual que a nivel nacional. Y H sub 1, la contraria, que sea diferente. Eso en nuestro lenguaje estadístico sería P, la proporción poblacional, igual a 0,35, porque acá nos dicen que se sabe que el 35% de los jóvenes a nivel nacional tienen obesidad. Listo, entonces ya planteamos las hipótesis. Segundo paso, determinar el error tipo 1. Nos dicen que lo vamos a hacer con una confianza del 93%. O sea, uno menos alfa, 100%, es el 93%. Uno menos alfa sería 0,93. Entonces alfa es 0,07. Paso 3, encontrar el valor crítico teórico. Aquí solamente tenemos, o sea, la distribución por la forma de los datos, ¿sí? Y por lo que nos dice el teorema del límite central, sí o sí, solamente estamos en una normal. O sea, solo hay un caso, digamos. Entonces acá, pues, siempre va a ser un Z. Solo cuente que dependiendo de si es tipo cola unilateral o bilateral, necesitaremos partir ese alfa en dos o trabajar con el completo. Entonces, como es bilateral, tenemos dos regiones de rechazo, entonces hay que partir ahí ese alfa. Entonces, eso necesitamos hallar z de alfa medios. Alfa 0,07, entonces z de alfa medio 0,035. Calculamos esto en R y nos va a dar 1,81 aproximadamente. Entonces esto será 1,81 menos 1,81, nuestra región de rechazo. Listo. Ahora hallamos nuestro estadístico de prueba con nuestros datos. Viene dado por esta expresión. X nos dijeron que 90 tenían sobrepeso a nivel nacional. Nos lo dijeron acá.
Entonces X igual a 90. 300 jóvenes se encuestaron. Este P sub cero es el valor que se considera verdadero bajo H sub cero. Este es igual a P sub cero, que es 0,35. Listo. Y dividimos 300 jóvenes, P sub cero, el complemento. Calculamos y eso da aproximadamente 1,8157. 1,8157. Entonces, cae en zona de rechazo. Quinto paso, regla de decisión. Rechazamos H sub cero cuando el valor absoluto de ZC es mayor que Z de alfa medios. En este caso, sí se cumple. Técnicamente, rechazaríamos H sub cero, pero como esos valores son tan parecidos, vean que rechazamos, pero como por un pelito, ¿cierto? 1,8157, 1,81. O sea, esto casi que podríamos no haber rechazado, porque está muy, muy cercano. Cuando pasan este tipo de cosas, la prueba no es tan confiable, porque puede ser que este valor sea muy de nuestros datos, y que si tomamos otros datos, ya no rechacemos. Existe como esa posibilidad. Entonces, lo que se sugiere es aumentar el tamaño de muestra para estar más seguros. Si aumentando el tamaño de muestra seguimos rechazando, es porque esta prueba nos estaba como reflejando lo que sí era. Pero si aumentamos el tamaño de muestra y ya no rechazamos, entonces es porque era una cosa muy de nuestros datos. Entonces, cuando dan valores así tan cercanos, no es tan confiable. Lo que hay que hacer es aumentar el tamaño de muestra. Profe, o sea que más o menos cuánto tendría que uno que aumentar dependiendo, o más o menos qué tanto se aumentaría el tamaño de muestra, pues para hacer una varianza grande. Mm, esa es una muy buena pregunta. Un valor así como determinado, no. O sea, la regla general es como entre más grande, mejor. Entonces, lo máximo que puedan como tomar. Acá no tenemos así como un cálculo para decir a partir de cuánto. No. Listo, Entonces, entre más datos tomen, mejor va a ser la aproximación, como los que más puedan como tomar. Mm, Aunque de pronto nos pudiera servir como el tamaño de muestra que teníamos en el intervalo de confianza, tomando como la precisión, dándole como una precisión y dándole como em, una confianza, nos salía ahí como un tamaño de muestra. Entonces, de pronto podríamos como tomar el que nos arroje ahí. Listo, gracias por tu pregunta. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, otra pregunta que quiera hacer. Listo, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Ya, gracias. Con gusto. Hasta luego. Que estén muy bien.
Hasta luego, con gusto.